Increíble, Juan Daniel. Y cuando estoy ahí, profeta, orando de 12,3, estaba peleando un pleito sobrenatural. Yo nunca tenía temor de leer el Apocalipsis, porque muchas personas me decían que para leer el Apocalipsis hay que prepararse en ayuno y oración, Sí. porque es difícil de entender y también porque es un libro bastante misterioso. Sí, La sí. gente le tiene mucho miedo Sí. porque habla simbólicamente, habla de sombra, Caballo. habla de caballo. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, Dios te guarde. Es un honor que el cielo nos da el poder ser parte de esta amada audiencia y de esta generación que siempre ha estado expectante de una palabra poderosa de parte del Señor. Quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis, en este segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy el cielo me da la oportunidad de estar acá con un invitado, un amigo, un compañero, gloria al Señor, de años, que hoy nos visita en la plataforma, y quiero que él se presente a la audiencia y traiga el esbozo de la palabra del Señor. Él quiere compartir con nosotros un tema. Esto es un tema a nivel conversatorio, ¿verdad, Juan Daniel? Claro, Gloria claro. al Señor. Quiero que esta audiencia reciba esta palabra fresca. Dicho sea de paso, te invito a compartir esta palabra con alguien más. Si no te has suscrito al canal, también que te suscribas, que active la campanita. Y también quiero externarle el agradecimiento a las personas que han sido parte de esta gran plataforma. Gloria al Señor, aleluya. Quiero que Juan Daniel se presente a la audiencia. Contento, amado, de poder estar en esta plataforma mucho, y mi poder hermano. compartir contigo en esta maravillosa hora. Gloria a Lo Dios. que vamos a estar compartiendo, respondemos al nombre de Juan Daniel. Amén. Y tú sabes que más que un gozo para nosotros poder ser un medio de bendición Gloria a Dios. para toda aquella gente que nos está mirando desde casa o trabajo, cualquier parte del mundo que nos esté mirando. Gloria. De manera especial nos sentimos contentos de que el Padre nos vaya a utilizar para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Profeta, entonces vamos a continuar, vamos a estar leyendo lo que es esta porción de la palabra. Gloria a Dios. Ubicado en Joel capítulo 2, verso 28, leemos para honrar el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Wow, muy fuerte. Gloria al nombre del Señor. Profeta, es poderoso nosotros poder ver este verso. Sabe que el profeta que está hablando acá está hablando acerca de tiempos venideros. Sí, sí, Él sí. estaba en un tiempo hace años pasados, atrás, y Dios utilizó sus labios para profetizar lo que había de venir. Muy fuerte. Naturalmente nosotros comprendemos que ese tiempo que profetizó Joel es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y si tú Muy te fuerte. fijas, lo que está diciendo el profeta Joel aquí, está diciendo, después de todo esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros jóvenes. Amén. Lo que está hablando el profeta, sabe que en la antigüedad muchas veces los profetas recibían remas del cielo, Amén. podían tener un contacto con el mundo espiritual,
cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Si tú te fijas, la Biblia dice específicamente que vino el Espíritu de Dios sobre el profeta, entonces el profeta profetizaba. Venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, entonces Sansón podía vencer. Pero lo que está diciendo este verso no es que el Espíritu vendrá sobre ellos, sino que el Espíritu estará sobre toda carne. O sea, es una gran diferencia entre que el Espíritu venga de tiempo en tiempo a traerte una revelación y conectarte a las cosas divinas del cielo, a que el Espíritu esté contigo. Si el Espíritu está contigo todos los días, eso te garantiza de que diariamente tú vas a vivir experiencias espirituales con Dios. Entonces mira, hay algo poderoso acá, porque lo que está diciendo el verso, dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tremendo. Y vuestros jóvenes soñarán sueños. Muy fuerte. Es bastante tremendo, profeta, lo que nosotros vamos a especificar en esta maravillosa hora. Tú sabes que hay muchas personas, mayormente la juventud, que ellos piensan que porque son jóvenes no pueden tener acceso a las cosas espirituales. Amén, amén. Muchos se minimizan y no creen que pueden profetizar, experimentar experiencias gloriosas, sobrenaturales, tremendo, en la presencia de Dios porque son jóvenes. Amén, amén. Y cuando tú comienzas a ver esto, lo que nosotros acabamos de leer, la promesa está sobre los jóvenes. Está diciendo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando de que vuestros hijos y vuestras hijas estarán conectados a la atmósfera, al ambiente espiritual. Y que vuestros jóvenes soñarán sueños. Cuando tú comienzas a analizar el tiempo que Joel está hablando, es el tiempo de la gracia. Y desde el tiempo que él está hablando es el tiempo de la ley. De la ley para atrás, nosotros podemos entender que era imposible un niño poder ministrar. Era imposible un niño poder tener esas experiencias gloriosas con el Padre. Pero tú comienzas a ver en la Biblia que Joel está diciendo que ese asunto, ese sistema iba a ser cambiado porque vuestros jóvenes iban a profetizar y los hijos van a soñar sueños. Entonces, toda esa juventud que posiblemente está conectada con nosotros y posiblemente ellos se descalifican al ellos creer que no pueden tener un contacto con las cosas divinas, venimos a decirte en esta maravillosa hora, tienes acceso a tu poder entrar y conectarte con las cosas divinas, porque el regalo también es para ti. Wow, muy fuerte, Juan Daniel, la exposición de lo que estás revelando. Yo quiero revelar algo acá. Cuando él dice sobre toda carne, y hoy en día estamos viendo que no toda carne está profetizando. No toda carne está viendo sueños. ¿Será que Joel mintió? No fue que mintió. Cuando él habla sobre toda carne, es lo que está diciendo que hay dos dispensaciones. Hay una dispensación de la ley que habla de que era una gloria dependiente. Gloria dependiente yo le llamo a que si tú no pertenecías a una línea, tú no podías ocupar cierto oficio. Ejemplo, la línea de Leví era la gente que estaban encargados de ser los levitas. Entonces cualquier otra línea que quería ser levita no podía, porque ya había un oficio dependiente. Entonces la línea sacerdotal venía de una misma generación, de un mismo ADN. Fuera de ahí no podía levantarse ningún otro sacerdote. La línea profética, los profetas eran seleccionados. Nadie podía llamarse profeta. Por eso fue que se sorprendieron cuando vieron a Saúl entre los profetas. Dieron Saúl entre los profetas. Él nunca ha profetizado. ¿Por qué Saúl está actuando en esa manifestación? ¿Sabe? Porque eran ministerios, eran oficios dependientes. Había dependencia. Depende de la familia que tú nazcas. Entonces, de esa familia, todo el oficio que se le encargó desde la deidad, también se te pegaba a ti por ser parte de esa familia. Por eso es que no se podía seleccionar un rey en Israel, sino que los reyes venían de una misma línea. El padre era rey, el hijo también tenía que ser rey. Entonces el otro hijo que le nacía a ese tenía que ser rey. Nadie podía postularse a ser rey. Nadie. ¿Por qué? Porque era una línea. Era unción, era oficio dependiente. Entonces cuando Joel viene y profetiza, Joel está profetizando en ese tiempo. Y Joel dice, en los postreros tiempos, los niños profetizarán. Y vendrá el Espíritu sobre toda carne. Lo que Joel está diciendo, ahí tú no tienes que ser de una línea para poder ser rey. Ahí tú no tienes que ser hijo de profeta para profetizar. Tú no tienes que ser hijo de levita para ser levita. Entonces, lo que Joel está diciendo, ya la gracia, lo que va a traer es una gloria general sobre todo el pueblo. Y toda carne, es ahí que nosotros vemos que a lo que antes no conoció, a lo que antes conoció, a esto también predestinó. Es ahí que nosotros entendemos que aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo
de Dios. Lo que Joel está diciendo, que nosotros que no estábamos en el plan, que no pertenecíamos a una familia sacerdotal, a nosotros nos hicieron sacerdotes. Wow. Sobre toda carne, cuando Joel dice sobre toda carne, no está hablando de manera global, está hablando de que con quien quiere, Dios lo hace. Joel está diciendo que con las personas que no tenían nombre, que no tenían una familia de renombre, entonces a esa gente Dios también lo iba a usar. ¿Por qué? Porque la gracia te vincula y te hace pariente, aunque tú no estés compartiendo el lazo de sangre Así con la es, gente. así es. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estamos viendo que no se refiere a carne, porque obviamente el que está robando no es profeta. Obviamente el que está en hechicería no es profeta. Cuando dice toda carne, y usted ve que toda la carne de manera literal están desviados del propósito de Dios, no se refiere de manera global, sino que se refiere que te van a anexar al propósito cuando tú no pertenecías a él. Entonces, para este tiempo, por eso estamos viendo gente que Dios lo está sacando del anonimato, que anteriormente no tenían dones proféticos, que aunque su papá y su mamá fueron brujos, y hoy en día son profetas los hijos de ellos. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Mas, sin embargo, a eso Joel se refiere, que gente que vinieron aún de línea de maldición, Dios lo está rescatando y lo está sacando, que Dios lo está haciendo con todo tipo de carne, que Él no tiene que valerse de un propósito de la misma antigüedad, sino que la gracia trae una gloria consigo. Juan Daniel, concerniente a esto, ya creo que el verso fue explicado de manera correcta. ¿Puede una persona que sea de esta generación contemporánea, puede una persona ser tomado por el Espíritu para que manifieste un oficio sin ser llamado todavía? Mira, en un momento determinado. Realmente cuando tú comienzas a analizar, ellos hay atmósferas que vienen sobre la vida de muchas personas. Alguien que tú tocaste ahorita, que fue Saúl. Amén. Saúl estaba persiguiendo a David. Y mientras estaba persiguiendo a David, la Biblia dice que se chocó con una atmósfera profética. Wow, muy fuerte. Y fue tan fuerte que esta atmósfera profética controló todo el circuito de Saúl. Wow. Y Saúl, sin ser profeta, como tú acabas de decir, sin tener un oficio de profeta, dice que comenzó a profetizar. Tremendo. Porque una cosa es tú ser profeta por oficio, a que una atmósfera profética venga sobre ti. Wow. O sea, por eso es que un profeta de oficio, por ejemplo, Elías era un profeta de oficio. Sí. Por eso era que Elías no profetizaba cosas, sino que Elías se atrevió a decir en ciertos momentos, se atrevió a decir que por mi palabra no va a caer agua. Wow. Porque él sabía que el cielo tenía que obedecer a la voz profética de un profeta de oficio. Tremendo. O sea, él tenía un manto profético y ese manto profético respaldaba todo lo que iba de acuerdo sí con el cielo y todo lo que salía de la boca de ese hombre. Tremendo. Entonces, realmente hay momentos que Dios te usa en ciertas dimensiones sin tú ser, por ejemplo, señalados para habitar en esas dimensiones. Increíble. Por ejemplo, eso pasa con muchos predicadores. Hay predicadores que posiblemente son evangelistas, pero en cierto momento Dios lo entra en el ámbito profético. Muy fuerte. Por eso es que la dimensión más fuerte que yo puedo ver un hombre ministrando es el hombre que ministra en el Espíritu. Wow. Porque cuando tú ministras en el Espíritu no hay barrera para ti. Tremendo. Te puede Dios meter en lo profético, te puede Dios meter en lo pastoral, te puede Dios meter en lo evangelístico, o sea, te puede Dios meter en la ciencia, te puede Dios meter en la revelación, en el rema. O sea, porque el que ministra en el Espíritu, la Biblia dice que los dones fueron soltados por el Espíritu. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu, tú puedes moverte en todos los dones. Pero cuando tienes un solo don, te mueves solamente. Cuando tienes un solo don, solamente te manifiestas, puedes obrar en una sola área. Wow, increíble. En una sola área solamente puedes obrar. Entonces, mira, hoy en día se está viendo algo, profeta, y es la juventud. Wow, tremendo. La juventud, posiblemente muchos de ellos piensan que ellos no tienen lugar acá en este nuevo tiempo que Cristo abrió. Sí. Posible muchos jóvenes que tienen anhelos de manifestar a Dios sobrenaturalmente y piensan como que ellos son algo aparte. Wow. O sea, usted no está en una congregación simplemente por estar. Tremendo. Dios a usted no lo ha llamado una congregación simplemente por ir, sino que cada vez que Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Wow, muy fuerte. Entonces yo me he dado cuenta que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que estaba profetizando Joel, era una actualización espiritual sobre la tierra.
Tremendo, tremendo. donde iban a haber ambientes y atmósferas espirituales disponibles, pero Dios necesitaba que gente se levantaran a conectarse con esa atmósfera disponible Wow, que existe. wow, muy O sea, fuerte. hay gente, yo no sé si tú te has fijado, pero hay gente que dice que ya Dios no habla como antes, que ya Dios no usa a los hombres de Dios como antes, que ya Dios no se glorifica como antes. El asunto no es que Dios no se glorifica como antes, Wow. ni que Dios no habla como antes, sino que ya la gente como antes han dejado de escuchar a Dios. Tremendo. O sea, pero Dios no se ha parado de hablar. O sea, la actualización divina del cielo todavía está disponible. Ahora, ¿qué pasa? Que al yo no buscar, por eso es que la Biblia dice que el que busca halla, Amén. y al que toca se le abre. Wow. Sí, porque muchas veces nosotros queremos vivir una vida de privilegio y queremos que todos nos lo den. Tremendo. Y que hay atmósferas que nosotros queremos que nos lo regalen. No, hay atmósferas que usted tiene que ganársela, tiene que buscarla, tiene que pelearla. Wow. Por ejemplo, profeta, yo te hablaba de que en tiempos de mis inicios pasaban cosas tremendas conmigo, porque Wow, yo estaba en una congregación, profeta, donde yo veía a mi pastora Tremendo. cómo los demonios la respetaban. Wow. Yo veía a mi pastora ministrar en una dimensión de gloria sobrenatural, Muy la fuerte. pastora con la cual me entregué mi vida al Señor. Y cuando yo veía a mi pastora ministrar, yo decía, yo quiero sentir lo que esa señora siente. Wow. Yo quiero ver los demonios, estaban ministrando en un lugar y los demonios salían corriendo. ¿Qué pasa? Yo iba a la iglesia, profeta, y cuando iba a la iglesia, yo podía ver la gente sintiendo a Dios. La gente sacudiéndose, corriendo en el espíritu, pero yo no sentía nada. Wow, muy fuerte. Te voy a decir algo que me llegó a pasar. Yo dije, yo tengo que hacer algo porque yo veo que todo el mundo cae, la gente le ministra y yo ni caigo al suelo. Dios mío. En una ocasión un profeta me puso la mano y yo dije, de maldad me voy a caer. Y me tiré para el piso. Tremendo. Y dije, Dios mío, yo necesito sentir algo. Necesito sentir algo porque todo el mundo está sintiendo. Dios bautizando la juventud de mi iglesia con el Espíritu Santo y la gente hablando en lengua. Y usted estático. Y yo estando estático, yo no recibía nada. Yo no hablaba en lengua. Yo simplemente era una persona que tenía un buen comportamiento, sí, que muy bueno, pero yo no podía disfrutar de las cosas espirituales. Wow, wow, Tú sabes que hay algo y es que es el comportamiento de la gente. Y otra cosa es que lo divino del cielo, lo espiritual esté conectado a ello. Wow. Por ejemplo, varón, ¿cómo así? Sí. En la Biblia, abriendo un paréntesis, hay un hombre que dice la Biblia que diezmaba, Sí. oraba, llamado Cornelio. Sí. Era un hombre que se conducía bien, tenía un buen testimonio, pero lo divino no había sido conectado sobre Wow, él. no se manifestó. O sea, no tenía contacto con las cosas divinas Wow. de arriba. Tenía un buen comportamiento y eso me estaba pasando. Hasta un día que tomé la decisión, yo le dije, Señor, necesito tener una experiencia contigo. Wow. Todo el mundo cuando predica da un testimonio y dice Dios me habló y Sí, yo no sí. tengo nada que decir. Tuve un sueño, tuve una revelación y yo no tuve nada que decir. Esa noche todo el mundo estaba en un silicio, todo el mundo se tiró a dormir y yo voy al altar, profeta. Cuando voy al altar, yo digo, no voy a dormir. Yo hice algo que posiblemente no te lo cuente acá, pero hice algo para retar a Dios en el altar. Wow. Hice un reto sobrenatural. Y cuando estoy ahí diciéndole, Señor, necesito tener una experiencia. Creo que a los 3 días me tocaba mi primer mensaje en la iglesia. Wow. Y yo dije, no puedo predicar, fulano se convirtió conmigo. Y yo veo cómo Dios está usando a fulano de tal. Y cómo Dios lo está bendiciendo y está danzando. Yo lo que voy a pasar es vergüenza. Yo lo que voy a temblar. Necesito recibir algo para hablarle a la gente. Amén, amén. O sea, no puedo hablarle a la gente así por hablarle. Y cuando estoy ahí, yo siento que como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no sé qué es lo que Dios tiene con esa hora, 3 de la Wow, mañana, tremendo. pero es una hora bastante especial. Muy especial. Es una hora, cuando tú comienzas a analizar la Biblia, te das cuenta que a las 3 de la mañana, las cuartas vigilias, era la hora donde Dios decidía visitar la tierra. Tremendo. Donde Dios visitaba, dice que a la cuarta vigilia Jesús se apareció cuando los discípulos sí. estaban en turbulencia Sí. en medio de la barca. O sea que esa hora es una hora como de visitación espiritual. Wow, muy fuerte. Usted que esté en casa, es una hora especial para usted Sí, levantarse sí. y provocar lo divino, buscar la presencia de Dios. Porque yo he nombrado la vigilia de 3 a 6 de la mañana como la hora de la visitación. Wow. Increíble, Juan Daniel. Y cuando estoy ahí, profeta, orando de 12 como a 3, estaba peleando un pleito sobrenatural. Yo nunca tenía temor
de leer el Apocalipsis, porque muchas personas me decían que para leer el Apocalipsis hay que prepararse en ayuno y oración, Sí. porque es difícil de entender y también porque es un libro bastante misterioso. Sí, La sí. gente le tiene mucho miedo Sí. porque habla simbólicamente, habla de sombra, Caballo. habla de caballo, que vendrán cosas extrañas. La gente entra en pánico, pero realmente nosotros nos damos cuenta que todo lo que hay ahí son cosas simbológicas. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando estoy ahí comienzo a tener una experiencia sobrenatural y Dios comenzó a mostrarme lo que es el Apocalipsis. Wow. Me acuerdo que estaba, fue algo como despierto, no sé si tú has podido vivir esta experiencia, donde tú estás despierto y como que toman tu espíritu, tu Sí, mente, lo sacan del te cuerpo. arrebatan y te conectan como con cosas sobrenaturales. Sí. Estoy ahí y veo como que me transportan a otro mundo. ¡Bam! Y cuando llego a ese otro mundo, yo veo que viene un personaje brillante, corriendo, volando por los aires, Sí. y yo simplemente de lejos veía una estrella brillando. Y mientras más se acercaba, pude percibir que era alguien como de autoridad porque estaba Wow. sintiendo como una presencia fuerte. Cuando llega donde yo estoy, me acuerdo que él tenía un cinto, oye, un cinto acá, y yo simplemente podía ver la R, porque era fuerte la luz. Y después cuando cerré los ojos, que lo volví a ver, miré la E. Y cuando volví y cerré los ojos, que volví a abrirlo, comencé y miré la I. Y el cinto decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Se me paró delante y comenzó a hablarme, profeta. Pero yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Wow. Yo simplemente escuchaba truenos. Cuando abría la boca, truenos y relámpagos. Pero yo no sé nada de lo que estoy viendo. Para mí, yo estoy teniendo un sueño normal o estoy viendo una película, una Sí, serie, sí. algo parecido. Pero estoy viendo que el personaje me está hablando y no puedo entender nada. Wow. Pero ¿qué pasa? Veo que del cielo está descendiendo un bebé, Dios un mío. niño con el cabello largo, rubio. Muy fuerte. Y él me dijo, el niño me dijo, abrázame, que yo te voy a interpretar todo lo que él quiere dejarte dicho. Wow. Porque tú no puedes entender su voz es muy potente para tú entenderlo humanamente. Pero God. yo te voy a interpretar lo que él te quiere decir. Dios mío. Y me acuerdo que cuando volvió a abrir la boca, aquel personaje, profeta, abrió la boca, estaba hablando con voz de trompeta. No había leído el Apocalipsis. Y cuando hablaba no lo entendía, pero el niño me transfería, me decía. Y la primera palabra que me dijo fue, no te despegues del niño, porque él te hará saber todo lo que yo quiero Wow. comunicarte. Más para adelante yo entendí que la Biblia dice que el Espíritu hará saber todas las cosas que el Padre tiene en su corazón Sí. hacia nosotros. Más para adelante, pero en ese momento no lo entendía. Y comenzaba el niño a hablarme y me decía el personaje, nunca lo sueltes, manténlo abrazado. Manténlo abrazado. Y yo lo mantenía abrazado. ¿Qué pasa? Que el personaje me dijo, tengo que irme porque tengo que pelear con alguien. Wow. Y agarró y salió volando. Pero cuando salió volando, yo pude ver muchos monstruos, profeta. Eso fue algo Tremendo. sobrenatural. Vi un personaje y vi sobre su cabeza un sello que decía serpiente antigua. Wow. Estaba volando en los aires y pude ver ese príncipe, el personaje que me hablaba, que estaba peleando con él en los aires. Pero mientras él estaba peleando con él en los aires, comenzaron a caer espíritus y me estaban rodeando. Y el espíritu, el niño, me dijo, abrázame. Y cuando lo abracé, yo comencé a volar en los aires. Wow. Pero pasó algo, que mientras yo estaba volando en los aires, comencé a enfocarme mucho en los espíritus que me estaban rodeando y comencé a bajar. Solté el niño y estaba bajando. Y el niño volvió y me dijo, vuelve y abrázame. Cuando volví y lo abracé, el niño me elevó en los aires y pude ver en los aires una mujer que brillaba con un vestido largo. Dios mío. Tenía una corona, algo sobrenatural, Tremendo. algo muy hermoso, algo extraordinario. Y cuando comencé a ver eso, comencé a ver muchas personas siendo levantadas, algo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que cuando estoy teniendo esa experiencia, que despierto o no despierto, sino que vuelvo en sí. Wow. Yo comencé a sentir por mis venas como ríos. Era algo como indescriptible, Dios mío. algo difícil de explicar. Comencé a sentirme Dios. algo especial, la presencia de Dios. Yo decía, wow, tremendo. Yo decía, wow, ya tengo una razón por la cual
yo poder hincarme de rodillas, porque es difícil, profeta, una persona conversar con alguien que no lo conoce, Sí. que nunca ha tenido una experiencia, Que no lo siente. que no lo siente. Es difícil yo poder estar con alguien que yo no sé quién es, simplemente lo conozco porque alguien me habló de él, porque alguien me dijo algo de él. Entonces yo, cuando tengo esa experiencia sobrenatural, que despierto, me acuerdo que en esa misma semana habían instalado lo que es 40 mañanas de ayuno. Wow. Y comenzamos con los ayunos. Y cuando estábamos ayunando ahí, me acuerdo que sentí como al día 25, jovencito ya, al día 25 comencé a sentir como esa motivación por el Apocalipsis. Y cuando termino los ayunos, me acuerdo de algo que alguien me dijo, un sabio, me dijo, no puedes leer el Apocalipsis si tú no entras en un estado de ayuno, pero ya estaba en el estado de ayuno. Amén. Ya me estaba preparando para recibir. Yo entendí lo que el sabio me quería decir, que para yo poder percibir lo que el mundo espiritual quería transferirme mediante esa escritura, no podía recibirlo en un estado natural. Normal. Tenía que entrar en otro estado espiritual para yo poder percibir las cosas espirituales. Y eso es un grave error, porque hay mucha gente que quiere percibir cosas espirituales en un estado natural, y eso es algo imposible. Sí. Yo nunca podré percibir las cosas divinas de Dios yo estando en un estado natural. Muy fuerte. Puedo ver, puedo sentir lo que sea, pero no puedo identificar lo de Dios hasta que yo no entre en un estado espiritual. Cuando comienzo a leer el Apocalipsis, yo comenzaba a temblar, profeta. Wow. Porque comenzaba a ver en el Apocalipsis cómo hablaba acerca del príncipe que tiene el sello, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezaste a ver todo lo que viste en la visión, ahora lo estás viendo escrito en la Biblia. Lo estoy viendo escrito Wow. en la Biblia. Y yo comienzo a sorprenderme. Dios Y mío. yo digo, Dios mío, ¿y qué fue? Parece que Dios sacó el Apocalipsis y me lo entró. Entonces ahí comencé a ver que la Biblia habla de una serpiente antigua. Wow. Me habla que hay una mujer vestida de sol que tenía una corona sobre su cabeza, y fue la mujer que yo comencé a ver cuando yo le estaba pidiendo a Dios que tuviera un trato conmigo. O sea, realmente lo que yo estaba viendo en la visión no fue un sueño común, sino que el Padre se metió en mi revelación y pudo transferirme una experiencia que hasta el día de hoy me ha marcado la vida. Wow. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que hay experiencias con Dios espirituales que nunca la vamos a tener hasta que nosotros no las reclamemos. Wow. Hasta que nosotros no nos levantemos y digamos, yo necesito tener una experiencia personal con las cosas espirituales. Wow. ¿Por qué razón? Porque mucha gente hoy en día está muy confiado en lo que alguien le puede explicar acerca del mundo espiritual. Y yo puedo entender algo, de que cada persona en su ambiente, Dios le da la capacidad para que pueda interpretar lo que está viviendo, para que pueda interpretar cómo son sus enemigos. Sí. Y el que no puede interpretar el mundo espiritual, fácilmente caiga derrotado delante de sus enemigos. Porque si yo no conozco contra quién estoy peleando, realmente no voy a saber cómo lo voy a vencer, cómo lo voy a golpear. Entonces la gente ignora mucho las cosas espirituales, pero las cosas espirituales tienen mucho que ver con las cosas físicas. Tremendo. De tal manera que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. O sea, aquel ambiente espiritual que no se ve es más real que lo que nosotros hoy en día podemos ver con nuestros ojos naturales. Es tremendo, Juan Daniel, es tremendo. Una pregunta quiero traer a colación, y es la siguiente, mi hermano. En ese momento cuando tuviste la visión, que viniste en sí, que despertaste, dices que sentías ríos corriendo dentro de ti, la manifestación de que lo que recibiste en sueño fue una impartición divina. Esa fue la señal, amén. Cuando tuviste, porque hablabas de que antes de que tú tuvieras tu primera prédica, tuviste eso. Entonces, cuéntanos cómo fue la experiencia de tener tu primera prédica después de haber tenido ese toque y ese trato del Espíritu Santo. Mira, fue algo tan fuerte, profeta. Gloria a Dios. Que cuando fui a predicar, me acuerdo que prediqué del libro de Job. Amén. De oída te había oído, Más pero amén. ahora mis ojos te ven. Sí. Al no tener mucho fluir de la palabra, en ese momento que me tocaba predicar, solamente yo podía decir eso. De oída, Te trancaba. trancado. Y entré al tema de que a veces conocemos a Dios porque alguien nos lo explica,
pero no conocemos a Dios porque tenemos una experiencia con Con Él. Él. Amén. Y me quedé ahí dando vueltas. Wow. Normal. Yo me sentí bien porque era mi primer mensaje. Y analizando que todos los principios no son, hay principios que son difíciles, Son difíciles. pero realmente me sentí bien con esa experiencia, porque esa experiencia pudo marcar mi vida. Wow. Yo pude decir, yo puedo orar solo, Wow. porque Dios a mí me va a revelar. Tremendo. Yo puedo clamar solo, porque Dios a mí me va a clamar. Y es una bendición tú poder orar con alguien. Es una bendición tú poder clamar con alguien. Wow. Pero cuando tú tienes experiencia con Dios, que en algún momento Dios te habla, tú entiendes que Dios puede responderte a un clamor tuyo. Wow. Tú entiendes que Dios puede liberar familia, tu casa, A través del clamor. a través de tu clamor. Wow. Porque el Increíble. problema de mucha gente es que piensa que posiblemente la liberación de su familia, de su casa, vendrá de otro lado. Y lo que la gente no sabe es que quien te está peleando la liberación de su familia es la persona que Dios ha posicionado ahí. Wow. Tremendo. Posiblemente Dios utilice un profeta para que el profeta venga y predique y se convierta en un familiar tuyo. Pero el que ganó esa alma no fue el profeta. Wow. Posiblemente esa alma tenía tu tiempo desalineándolo de los propósitos de Satanás de rodillas orando. Sí, 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 sí. Mira, y para poder pelear con el mundo espiritual hay que tener lo que te dije, acabo de decir, experiencia con Dios. Wow. Porque eso es lo que te lleva a creer que Dios puede hacer algo. O sea, como tú tuviste una experiencia ayer con Dios, tú crees que Dios también puede hacer algo hoy. Si lo hizo ayer, también lo va a hacer hoy. Entonces, eso es lo que pasa. Hoy en día estamos viviendo con muchas personas que tienen pocas experiencias con el mundo Sí. espiritual porque no quieren ellos conectarse al mundo espiritual y quieren vivir una vida de que todo se lo pasen fácil. Wow. De que la Increíble. liberación se la Sí. regalen, de que la bendición se la regalen, de que las experiencias se la regalen y quieren escuchar cada día que la gente le hable acerca de experiencias que ellos han tenido, pero ellos nunca han tenido una experiencia con Dios. Wow. Y la intención de nosotros de darte este testimonio el día de hoy es con la intención de que tú entiendas que Dios quiere que tú tengas experiencias con Él, de que tú tengas una conexión con el Espíritu Santo, con las cosas divinas y que puedas leer, identificar e interpretar lo que son las cosas espirituales, que son más reales que la física. Esa experiencia, profeta, me marcó. Wow, tremendo, tremendo, Juan Daniel. Entonces, nosotros queremos traer a colación hoy para que usted entienda que es más interesante hablar con el Espíritu Santo que hablar del Espíritu Santo. Así es. Entonces, uno tiene que ver con la otra. Entonces, tú puedes hablar de él desde la experiencia de otro, pero cuando tú tienes tu propia experiencia, ya tú hablas de lo que tú viviste con él. Entonces, esa es una gran diferencia. En el pasaje donde acabaste de leer, Juan Daniel, habla de 3 generaciones: niños, jóvenes y ancianos. Pero cada generación, fíjate que tiene una manifestación diferente. Los niños profetizarán. ¿Por qué profetizarán? Porque el profeta tiene que ver con conectar el futuro con el presente, y los niños son el futuro del mañana. Los jóvenes verán visiones. La palabra visión habla de proyectos. El joven siempre quiere tener visión, quiere tener proyectos, quiere emprender y quiere hacer. Entonces, pero la parte de los ancianos habla de visión, ¿entiendes? Habla de visión, de que van a ver más allá, ¿entiendes? Los jóvenes soñarán sueños, los niños profetizarán, pero los ancianos tendrán visiones para ver más allá. Quiere decir que habla de la experiencia, ¿entiendes? Una experiencia de que no cruces por ahí, de que no hagas esto, de que lo hagas así, que así es mejor. O sea, estamos viendo un Dios que es tan organizado, tan responsable, que para cada generación tiene una manifestación determinada. O sea, Dios no se encasilla con una sola generación, Juan Daniel. Estamos viendo un Dios que, así como trata con niños, también trata con jóvenes. Y así como trata con jóvenes, también trata con ancianos. Entonces, por eso es que nosotros estamos enfatizando este video a estas personas, a esta audiencia que está acá, para que escuche de que si tú eres un niño, Dios te puede levantar como un profeta y profetizar tu mañana. Si eres un joven, de que no te limites, que aprendas a soñar. Sueña grande, sueña amplio, para que se pueda cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Y que si eres anciano, ayuda a esta generación con una visión más amplia, para que puedan ver más allá de lo que ellos tienen límite para poder ver. Juan Daniel, quiero hacerte una pregunta, y sé que la audiencia posiblemente esté expectante, esperando esta palabra. Y es que nos explique, en el transcurrir de tu ministerio, ya después de este primer mensaje que diste, y anclado a esta verdad, de la visión que tuviste, cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido con el Espíritu Santo en el transcurrir de tu ministerio y cómo el Espíritu Santo ha influenciado en tu generación a través de la prédica que Él te ha utilizado.
Mira, las prédicas mías hasta ahora la he podido interpretar Amén. como una prédica enfocada en desarrollar en lo que la gente tiene dentro de parte de Dios. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho tratar de mover lo que la gente tiene dentro de parte de Dios para que eso se expanda. Muy fuerte. Si hay cosas, proyectos, ideas, si Dios te llamó como un empresario de gloria para que tú bendigas la casa, Dios te levante como el empresario que Dios planificó. Tremendo. Que si Dios te llamó como profeta, tú te levantes como profeta. Porque a veces la gente piensa que Dios solamente tiene profetas, evangelistas y predicadores. Dios tiene doctores, Dios tiene todo tipo de... Y eso es lo que pasa. Hay mucha gente, profeta, jóvenes hoy en día, que Dios le ha permitido estudiar y llegar a niveles académicos y piensan que ellos, como que Dios lo tiene excluido de su agenda y que Dios no lo va a usar porque posiblemente ellos tienen tiempo dedicado a las cosas de su preparación, pero Dios usa a los médicos, Dios usa a los ingenieros. Posiblemente tú vas a ser el ingeniero que va a diseñar una iglesia o iglesias, o el doctor que va a atender a muchos hombres de Dios. Tremendo. Y que va a hacer muchos operativos médicos. O sea, hay muchas formas de las cuales Dios puede utilizar una persona. Entonces, siempre me ha ido en esa parte, porque a mí me gusta ver que la gente desarrolle lo que Dios tiene dentro de ellos para que puedan crecer. Yo creo que el crecimiento de un creyente está cuando esa persona, ese creyente, desarrolla lo que Dios ha depositado dentro de ellos. He podido tener muchas experiencias, muchas cosas lindas de parte del Señor en el ministerio, en las prédicas. He visto muchas cosas extraordinarias y cosas que me confirman que realmente Dios está haciendo el trabajo y que realmente, porque a mí me tocó levantarme en un estado donde en el tiempo que empecé a predicar, tú sabes que no se quería casi en los jóvenes cristianos predicadores, porque ese es un error. La gente piensa que porque posiblemente hayan jóvenes envueltos en cosas raras, en mala vida, no voy a explicar cosas como cuáles para no dañar esto acá, pero realmente no podemos nosotros ligar jóvenes que por lo menos se dañan a una generación de jóvenes que se está guardando. Entonces, en los días que yo comencé a predicar, no sé si era por el ambiente, pero era casi imposible creer que un joven pudiera entrar a ciertos lugares. Inclusive hay personas que dicen que no permiten que ciertos predicadores no prediquen hasta que no se casen, porque piensan que todo el soltero está haciendo cosas raras. Sí. Pero el que va a hacer las cosas raras aún estando casado lo hace. Lo hace como quiera. Sí. Lo hace como quiera. Entonces fue un poquito difícil, duro, porque la gente no creía. Por eso tuve que tomar un carácter ya de persona adulta. La gente me veía y pensaba que yo tenía 30 y algo de años. Porque por el carácter que tuve que tomar para que la gente no pensara que uno... Para ser aceptado. Para no ser rechazado y que la palabra no le pudiera llegar a aquellos jóvenes. Porque aunque la palabra era dirigida a muchos jóvenes, a muchas personas, pero siempre los adultos eran quienes dirigían los eventos. Y si para ellos tú no tenías el carácter suficiente para entrar a su plataforma, tú no podías entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo tuvimos que hacer muchas cosas, organizar ciertas cosas. Pude ver muchos rechazos de parte de muchas personas acerca de la juventud, pero yo creo que estamos en la temporada de la juventud. Yo creo que estamos en el tiempo de los jóvenes, donde creo que los jóvenes se van a levantar a desarrollar, sea cual sea el talento, el don, el ministerio que Dios haya puesto en su mano. Yo creo que esta generación está dispuesta a romper los parámetros, los límites, lo que sea para poder desarrollarse. Sí, tremendo, Juan Daniel. ¿Has visto impartición en las demás personas? ¿Te han testificado de tu generación? Personas que han sido testigos de lo que Dios ha hecho a través de ti en su vida. Cuéntanos acerca de algunos testimonios de cómo personas han sido transformadas a través de este ministerio tan poderoso que Dios te entrega. Bueno, tengo inclusive hasta predicadores ya. Jóvenes que... tanto jóvenes como personas de 30 y algo, 36, llegaron de una mala vida. Nosotros, Dios nos permitió que llegaran a nuestras manos, les dedicamos tiempo. Amén. Hoy en día son predicadores, líderes muy poderosos en congregaciones. O sea, Dios lo ha podido bendecir. Cada vez que lo veo, puedo decir que el sacrificio no era en vano. Porque tú sin saberlo, siendo jóvenes, nosotros la juventud, predicando sin saberlo y desarrollándonos, le estamos enviando una información a la gente que nos está viendo. ¿Por qué razón?
Porque la gente piensa que la juventud cristiana es una juventud sin deseo a superarse, Wow. sin deseo a crecer, sin deseo a ser nadie posiblemente, sin deseo a ser alguien en esta tierra. Pero realmente cuando tú como joven cristiano te desarrollas, sea en el ámbito ministerial, sea en el ámbito de empresa, sea en el ámbito de lo que Dios haya puesto sobre ti, y la gente comienza a ver el resultado de tu desarrollo, la juventud que te está viendo dice, wow, pero es poderoso, mira lo bien que le está yendo, mira lo lindo que está, mira la linda que está, mira cómo se está moviendo. Entonces yo creo que cada vez que tú desarrollas el don, el ministerio que Dios te ha dado, hay gente que sin tú predicarle están recibiendo el mensaje. Wow. Por ejemplo, yo conversaba con alguien y él me decía lo siguiente, me decía, él estaba predicando y yo lo tomé de la prédica y le dije, brother, soltaste algo bastante poderoso. Porque él decía que por qué razón la juventud de las calles está acudiendo, por ejemplo, al narcotráfico. Está pensando, como dicen por ahí, a chipear. Está pensando en pandilla. ¿Por qué? Porque está viendo que el narcotraficante está progresando. Wow. Le está yendo bien financieramente. Porque está viendo que el chipero, como dicen por ahí, le está yendo bien humanamente hablando. Entonces, al ello ver que el espejo de progreso está en ese tipo de gente que tiene esa mala vida, su enfoque, su dirección va alineado a ellos. Sí. Pero cuando nosotros como jóvenes cristianos somos dirigidos por una secuencia espiritual y comenzamos a revolucionar todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, Wow, tremendo. ellos comienzan a ver el brillo, la bendición que Dios está poniendo sobre nuestra vida, y ellos van a decir, wow, pero mira, el profeta pudo crecer, Sí. fulano pudo desarrollarse, Tremendo. pudo hacer una carrera universitaria cristiano, pudo casarse, puede tener una empresa, un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando tú comienzas a desarrollarte, eres un mensaje vivo. Wow. He podido tener muchas experiencias, milagros, cosas extraordinarias. Hemos sido bendecidos por Dios y te voy a decir la verdad. Es una de las cosas bastante que te sigue motivando, porque a tú ver que lo que tú estás haciendo está impactando gente y la gente que tú impactas está impactando a otro y esos otros siguen impactando. Wow. Tú dices realmente lo que estamos haciendo no es en vano. Wow, tremendo. Entonces, posiblemente esa generación que está ahí está siendo procesado para levantarse, está siendo procesado, está peleando guerras en su casa, posiblemente con su familia. No desistas, sigue peleando, sigue avanzando, sigue resistiendo, porque lo que hoy tú ves como un proceso, mañana lo verás como una victoria. Mañana lo verás como un gran resultado de las cosas que te van a pasar. Wow. Posiblemente en tu proceso ahora mismo hay gente que está siendo marcado. Posiblemente en la situación que estás viviendo, mucha gente está siendo impactado por el poder de Dios. Wow. Los predicadores dicen que en tu peor momento es cuando la gloria más se aumenta. Y posiblemente en ese peor momento, la gloria aumentándose, hayan gente que están siendo impactados por la gloria de Dios que hay sobre tu vida. Wow. Entonces, es muy lindo poder ver la mano de Dios glorificarse en el ministerio. Muy, pero muy fuerte, Juan Daniel, el depósito, lo que has traído de parte del Señor para esta generación. Lastimosamente el tiempo ha colapsado acá y quiero que usted dirija una oración por esta audiencia que ha recibido esta palabra, que creo que hay gente, Juan Daniel, antes de orar quiero decir esto, creo que hay gente que están en esta audiencia, que han escuchado esta palabra, que esa palabra le va a servir de motor de arranque y que se van a levantar a manifestar la gloria que ellos portan encima, porque la realidad de que lo rodea le estaba diciendo tú no puedes, no lo vas a lograr, no vas a conseguir lo que tú soñaste. Pero Juan Daniel vino acá a decirte hoy que él también pensó así como tú, mas sin embargo el Señor trató con él. Así es, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Aleluya. te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Te doy gloria y oro por cada persona que está ahí, Señor. esos jóvenes que están ahí Gracias, mirando este video. Señor, te pido que revoluciones toda área de su vida. Gracias, Señor. Declaramos crecimiento en el nombre de Jesús. Que si son profetas, se desarrollen en el ámbito profético. Sí, Señor. Evangelistas en el ámbito evangelístico. Que sea en el área que sea que tú lo hayas puesto, Señor, se puedan desarrollar y crecer en el nombre de Jesús. Y que ningún proceso pueda detener su crecimiento en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Increíble, impactante testimonio, impactante experiencia la que tuvo este joven acá. Un joven
aleluya, igual que usted, un joven igual que usted, o sea, que usted no está exento de que Dios lo haga contigo también. Dios no tiene favoritismo con él. Dios usa al que le busca, Juan Daniel, ¿verdad? Entonces esta generación tiene que recibir esta transmisión como una transfusión de espíritu para que usted se levante y desarrolle lo que tiene de parte de Dios encima. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y su hermano Juan Daniel. Gloria al Señor. Y este fue tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual.